la tarde, el rumbo de la tarde. Continuamos aquí en el rumbo de la tarde, señores, con información de qué está pasando en Haití. En las últimas horas, los últimos días, se ha arreciado la situación de inseguridad que vive Haití. La banda 400 Mawozo, que es 400 novatos, pero que de novatos no tienen nada, porque es una de las bandas más criminales y más agresivas que tiene en este momento Haití. Incluso se pelean entre las bandas por los territorios y también probar quién es más sangriento, quién es más agresivo. A matar a la población, señores. Y eso, por supuesto, como Haití tiene un nivel de hermetismo en este momento, porque nadie va a Haití, porque imagínate tú, quienes hemos reportado en Haití en este momento por nada del mundo. A mí mejor mándenme a Ucrania y no me mande a Haití, porque en Haití tú corres más peligro en este momento que en la misma Ucrania. Y perdonen el símil que hago, pero es que, señores, no hay control. El primer ministro Ariel Henry no tiene control del país y lo ha admitido en muchas ocasiones. Y nadie interviene, pareciera como que nadie... A todo el mundo le da 33. No, a nadie le importa, la comunidad internacional no mira hacia allá. En este momento nosotros tenemos el agregado agrícola de la República Dominicana secuestrado en Haití. Las autoridades dominicanas mandaron comandos militares hacia la frontera. Así y es. Hay una negociación. Se mandó una nota diplomática a las autoridades haitianas. El gran problema está en que tú no sabes ahora mismo quién es autoridad y quién no es autoridad. Ese es el punto. Están pidiendo $500,000, $500,000 por el señor Carlos Guillén Tatis, que es consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Y la verdad es que el gobierno se movilizó rápidamente, hizo una declaración, solicitó una investigación al gobierno de Haití, a las autoridades haitianas, pero a su vez hoy amanecimos con la noticia de que 3 helicópteros, 2 de la Fuerza Aérea Dominicana y 1 del Ejército, fueron trasladados a Jimaní y permanecen en el helipuerto de esa ciudad fronteriza. Esto como respuesta ante cualquier eventualidad relacionada con el secuestro del señor Carlos Guillén Tatis. Ahora mira una cosa, hay una información que salió de Puerto Príncipe y que habla de la extradición de uno de los líderes de la banda 400 Mawozo y se extraditó a Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de extraditar a uno de los líderes de la banda 400 Mawozo, a el denominado Germain Jolay, alias John, fue extraditado en un avión del FBI hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué no aprovecharon y lo extraditaron a todos? Porque no lo agarraron. Sí, pero si el FBI, señores, el FBI, recordemos que 400 Mawozo fue la misma banda que el año pasado secuestró a 17 misioneros, 16 estadounidenses y 1 canadiense, y de repente nosotros duramos semanas. Duramos a la expectativa de qué va a pasar, amenazan con matarlos, están pidiendo $1 millón por cada uno de ellos, son 17 millones de dólares. Las mismas autoridades haitianas dijeron que ellos no se van a meter en eso porque ellos no van a pagar ese dinero, y de repente, primero sueltan a 1, después sueltan a 3, y de repente soltaron a todos los misioneros y nadie sabe si pagaron, si no pagaron, si se reunieron, si no se reunieron, nadie da ningún tipo de explicación. Entonces, si el FBI tiene el poder de sentarse a hablar, negociar con 400 Mawozo, así como con otras bandas que tienen el predominio en Haití, óyeme, pero también debería tener el poder para capturarlos y liberar por lo menos parte del territorio haitiano. Tú sabes que yo pienso que con la llegada de Biden al poder en Estados Unidos, la política a nivel internacional cambió. Como que la política de Biden es un poco mucho más pasiva en relación a involucrarse con asuntos. Lo hemos visto en casos como estas pequeñas, o no pequeñas, estos intentos de dictadura en América Latina que han resurgido en los últimos años. Lo hemos visto con el tema también de
Ucrania, que uno pensaría que en otro momento Estados Unidos sería un poco más agresivo en cuanto a su participación en el conflicto. Y también, y creo que es el caso más importante, lo vimos con el asesinato del presidente Moïse, en donde Estados Unidos tuvo una participación casi nula y su postura a nivel internacional. De hecho, no quiso fue muy acceder a tibia. darle el respaldo que debería tener Haití en un momento como ese. Primero, para aclarar el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que todavía no hay nada claro. Hay gente supuestamente detenida, pero nada está claro. Se han señalado algunos autores intelectuales, entre comillas, que al final de cuentas ni siquiera han recibido una acusación formal. Entonces, la verdad es que yo no entiendo. En Haití hay un vacío de poder, no hay parlamento porque el mismo Jovenel Moïse se encargó de eliminar el parlamento, no hay presidente, no hay un primer ministro que tenga ningún tipo de poder porque no es verdad que Ariel Henry tiene ningún tipo de poder. Tú estás hablando de poder del Estado. Ahora, el gran poder en Haití son los instrumentos de las clases poderosas. Déjenme decirle, las bandas no actúan por su cuenta. No, las bandas están Tienen el patrocinadas. apoyo de aquellos oligarcas haitianos que son los grandes beneficiarios del desorden, del caos de su país. Correcto. Con unas inmensas fortunas depositadas en Estados Unidos y en Francia. O sea, no estamos hablando de simplemente de bandas delincuenciales por su cuenta. No, forman parte de toda una estructura de poder político, social, económico, etcétera, que no tiene solución a través de las consideraciones formales que nosotros hacemos, tomando como pista nuestras propias realidades. Esa es la realidad. Una de las cosas por la que inicialmente cuando sucedió lo del presidente Moïse en Haití se barajaban varias teorías. Una de las teorías decía que precisamente esos grupos empresariales que están vinculados Fueron los que mataron a Moïse. fueron parte de ese complot para salir de La del delincuencia presidente organizada Moïse. no actuó por su cuenta. Lamentablemente tenemos a uno de los nuestros que está pues en medio de esta situación. Realmente esperamos, queremos creer que esto se puede resolver de una forma que no tenga que perder la vida esta persona. ¿A quién hay que investigar con relación al caso del funcionario diplomático nuestro secuestrado, que yo espero que sea simplemente secuestrado, que no lo hayan matado? Yo también. Correcto. ¿A quién debemos investigar? Y aquí tenemos suficiente información y recursos para ponerlos en práctica. A esos oligarcas que tienen que ver, estamos hablando de un funcionario agregado económico, atención, agregado de negocio, que manejaba muchos negocios. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios o los perjudicados por la gestión de ese hombre en materia de negocio? Por ahí deberíamos empezar a investigar. Sí, pero mire, yo no creo, Colombo, que estén siendo muy selectivos a la hora de secuestrar. En este momento, el modus de financiamiento más importante de las bandas haitianas es el secuestro. Y déjeme decirle que están secuestrando desde un ejecutivo de una multinacional hasta un diplomático, hasta un agente, hasta un campesino, para que la familia le dé 2 o 3 pesos. En Haití, en este momento, la gente no está saliendo porque a cualquiera lo secuestran, porque ellos están buscando desesperadamente cómo financiarse. Bueno, entonces, mire, por ejemplo, yo tengo varios colegas en Haití que le han secuestrado los equipos. Los secuestran a ellos y después los sueltan. Como no tienen dinero, los sueltan y se le quedan con los equipos de televisión. De hecho, nosotros hicimos contacto con uno de esos periodistas que estaba supuesto participar en el programa de hoy y la situación es tan convulsa en medio de las guerrillas que existen entre las bandas por el control de algunas zonas que era imposible para él poder estar con nosotros de una forma segura porque él no sabía en qué momento iba a recibir la información de que tenía que salir del lugar donde se encontraba. O sea que usted tiene una idea de cuál es el escenario que se está viviendo en este momento en Haití, en estas zonas, y probablemente sea mucho más complicado el caso del señor Carlos Guillén a la luz de esa realidad. Pero ojalá que nuestras autoridades de la Cancillería, por lo menos esas, porque debo decir que nosotros tenemos un aparato de inteligencia militar y policial muy bueno,
superior al de Haití y al de Así muchos es. otros países. Que nos digan qué puede haber detrás de ese secuestro, porque no creo que haya sido una casualidad. Tengo Bueno, si sospecha usted- de que hubo, óigame. de que hay una motivación que tiene que ver con negocios concedidos o negados. Una Bueno, de yo dos. creo que usted está llevando el cuento demasiado. Mire, óigame Bueno, sí, una cosa. ¿tú sabes para qué me pagan? Para especular. Óigame, para especular. espérese, oiga una cosa. Si usted sale de Puerto Príncipe por carretera, usted va a pasar por lo menos 3 poblados, Ajá. incluyendo uno que se llama Font Parisien, donde en el 2010 casi nos secuestran y éramos cerca de 16 personas. Y nos hicieron una emboscada. Nos voltearon un vehículo con las 4 gomas para arriba. Y duramos en esa negociación, nosotros estábamos como a 40 kilómetros de la frontera. Señores, casi nos matan en Font Parisien. Entonces, eso fue en un momento de que estábamos involucrados en el tema terremoto, que había mucha gente, incluso extranjeras, gente tratando de ayudar a Haití. Había mucha gente en Haití en ese momento. En este momento que no hay nadie fuera de los haitianos que no han podido salir y que están ahí precisamente por eso, porque no han podido salir, pero si pudieran salir se fueran. En ese momento, si en Font Parisien te secuestraban, imagínese usted, en Le Bouquet, creo que se llama así, que es otro pobladito un poquito más adelante, más cerca de República Dominicana que en Font Parisien. Entonces, la pregunta mía es, usted sabe perfectamente que hay bandas que tienen bajo su control los territorios haitianos. ¿Cómo usted viene de Haití por carretera hacia la República Bueno, Dominicana? Eso es una estupidez, pero tenemos también que irnos más lejos, Diurka. El futuro. ¿Qué nos reserva esa realidad, esa opresiva realidad haitiana a futuro, a la República Dominicana? Nadie puede responder eso. Espérate, empieza a responder. Ya empieza la respuesta a esa pregunta. En los últimos meses ha habido un ingreso sustancial, para tu información, de haitianos a República Dominicana. Lógico. Sustancial, correcto. Tú sales a la calle y te los encuentras a cada paso. A cada paso ya te encuentras a los haitianos en República Dominicana. Entonces, ¿qué debemos esperar en el futuro en caso de que no haya una verdadera acción internacional que estabilice ese país? No hay otra. De Haití no se puede esperar nada en este momento. El liderazgo político haitiano está totalmente neutralizado por esta realidad. Es que no hay un liderazgo. Por eso Es no que no hay tienen dominio. liderazgo. Hay liderazgo, pero no tiene ningún dominio de esta realidad. De ningún modo. Ni izquierda, ni derecha, ni centro, nada. La estructura del sistema político haitiano está neutralizada. Pero usted sabe cuál es el punto fundamental de eso, Colombo. Una sociedad no la forma un grupo, ni un partido, ni un segmento social. Una sociedad la conforman todos esos segmentos juntos. Claro. En el momento en que una sociedad es incapaz de sentarse a hablar, a llegar a un acuerdo, a negociar posiciones, a negociar intereses y ambiciones, si no pueden hacer eso, No hay nada que forma. hacer. En Haití no hay es Estado. imposible. No hay Estado. Para Sí, empezar, porque- no hay Estado. Sí, pero tampoco hay voluntad humana. Perdóname, no hay Estado. Sí, Por pero más es que voluntad si que haya, el hubiese- Estado no actúa. No, si hubiese voluntad humana de sentarse y decir, no, espérate, vamos todos juntos a empujar. Vamos a empujar por aquí, porque para que usted gane yo tengo que ceder. Bueno, vamos a Y ver. para que el Estado gane, todos tenemos que ceder. En Haití nadie cede, Vamos porque en a ver. Haití todo el mundo quiere coger lo suyo. En este momento, en República Dominicana, hay gente, habemos, me incluyo, que estamos tratando de impulsar con haitianos, amigos nuestros, que forman parte del Instituto Dominico Haitiano de Relaciones Culturales que formamos hace unos 3 años. Estamos tratando de impulsar precisamente un enfoque estratégico profundo sobre la realidad actual y cuáles pueden ser las perspectivas de solución desde aquí. Atención, acciones desde aquí. Bueno, déjeme Vamos a ver. decirle una cosa. Vamos a ver. El presidente de la República dijo en una ocasión
que la solución al problema de Haití no está en República Dominicana. La solución al problema haitiano está en manos de los haitianos y por consiguiente los haitianos tienen Muy bien. tienen que bien. sentarse a hablar. Pero y aquí, precisamente... pero aquí hay muchos, escúchame, quiero que lo sepas, si no lo sabes. Aquí hay muchos haitianos usted ilustrados. yo leo. Escúchame, muchos haitianos ilustrados, formados políticamente, en contacto con su realidad desde aquí, que tienen un peso específico en esa situación haitiana. Sí, y pero que no puede- se lo dan, por y que Dios, puede- por Dios, Colombo. pero Óigame, la diáspora en Estados Tienen- Unidos y en Francia es más grande 1.500 Escúchame, veces que los intelectuales que tie- viven en República escúchame. Dominicana y no le dan participación. Tienen que Miren, asumirlo, eso no se pide, eso se impone. bueno, pues vaya, impóngalo. Vamos a ver. Vaya, impóngalo, porque si Vamos fuera a así ver. tan fácil, ya tuviéramos el problema resuelto. Vamos a ver. Aquí tenemos al profeta Colombo que Sí. puede resolver el No, problema profeta haitiano. con ningún profeta. Miren. Déjate de ironías, que Claro, no me caben las ironías. es que no es Yo fácil, estoy muy es que claro no es en tan esto. fácil, es que no es tan fácil como usted lo está pintando. ¿Tú Si qué no se sabes? ponen de acuerdo, no es fácil, ¿Tú no qué se sabes? resuelve. ¿Tú No, qué sabes? Hay gente, mucha gente lo que pasa es que ilustrada lo que en el pa- exilio lo que haitiano. pasa es que usted piensa que sabe más que todo el mundo, No. pero yo lo voy a dejar con eso porque Está bien. el que No, piensa yo no que sé de sabe todo el mucho, mundo, no. déjelo ahí, déjelo ahí. Casi- Tenemos un invitado. Casi todo el mundo, no todo. Mire, tenemos un invitado. La suerte que yo tengo paciencia con usted. Esa es la suerte. Ay, no me digas, tienes paciencia. La suerte es que no se me Lo sale el disimula- Lo sureño. disimulas muy bien. Mire, Colombo, mire, repete, porque yo soy más joven que usted, pero yo tengo menudo. Yo no sé. Miren, yo no sé. tenemos en la línea a un invitado que es un lujo que nos damos porque es una persona muy preparada, pero sobre todo es una persona que conoce al dedillo la realidad haitiana y la relación con la República Dominicana por décadas. Me da muchísimo gusto recibir a uno de los directivos de la Alianza de la Diáspora Haitiana, que reside en Estados Unidos. En este momento creo que está en Francia, él nos lo aclarará, pero sobre todo el conocimiento y el empuje que tiene esa diáspora haitiana viene también representada en la voz de Alfredo Vargas. Alfredo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. En República Dominicana te damos un abrazo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, aquí buenas noches, pasadas la medianoche. Vamos a ver si Entonces, subimos un poquito el audio de Sube el Alfredo. audio. Vamos a ver, Alfredo, vamos a ver, háblenos para regular su audio, por favor, Alfredo. Sí, efectivamente creo que yo también estoy oyendo como que está bajito. Si el volumen lo pueden subir. Súbalo un poquito usted allá, pero ya le estamos escuchando bien aquí. Muy bien, estoy tratando. Pero adelante, le estamos escuchando. Adelante. Sí. Bueno, estoy ahora mismo en Toulon, en Francia. Estoy tratando de subir el volumen de la computadora. No se preocupe, que le escuchamos bien, Alfredo. Ustedes, Sí. la diáspora, ha presentado incluso opciones para poder participar tanto en las decisiones y en las discusiones que necesariamente se tienen que llevar a cabo en Haití. Pero, ¿cuál ha sido la situación que han encontrado y la resistencia que han encontrado en Puerto Príncipe? Bueno, la resistencia viene casi No. por raíces históricas. Cuando Haití se independizó, No, perdón, quisieron que Alfredo, los le estamos extranjeros- escuchando con una interrupción en el audio, así que producción, por favor, ayúdennos ahí a ver qué está pasando. Siga hablando. Sí, ¿ya me oye? Sí. Bueno, decía que prácticamente desde la independencia de Haití, los extranjeros, no solamente los blancos, estaban excluidos de todo proceso político en Haití. Y la diáspora, o sea, el haitiano que se iba al extranjero, también quedaba privado de cualquier participación política. En las últimas modificaciones de la Constitución haitiana, la de 1987, pero también la del 2014, 2012, le han dado ahora participación a la diáspora, pero todavía no hay la primera ley que le permita, por ejemplo, a un haitiano que vive en Nueva York o en Miami votar. Los dólares que envía como remesas son todos bienvenidos, pero no tienen
ningún peso político, precisamente porque Haití ha llegado a un punto de caos y anarquía en donde para poder rebotar tienen que tocar fondo. El año pasado, todas las diásporas que hay en Estados Unidos, formamos una alianza para buscar compromiso y consenso. Un consenso es que todo el mundo que esté de acuerdo en salvar a Haití tiene que hacer un compromiso de olvidarse de cualquier idea política o cualquier concepto que tenga o agenda que tenga, porque Haití solamente se puede salvar por consenso y compromiso. Pero punto número uno era poder hablar con todo el mundo. Por ejemplo, hace un año, la DAN organizó en Washington, el 18 de mayo, una manifestación con mucho éxito, en la cual nos oponíamos a la ilegitimidad constitucional del presidente en ese momento, Jovenel Moïse. Luego hicimos otra el 18 de junio frente a las Naciones Unidas en Nueva York pidiendo lo mismo. Luego ustedes saben que a principios de julio sucede el magnicidio y muere o matan a Moïse. Haití entra en una situación todavía más caótica aún y encima de eso en agosto viene ese terremoto. En otras palabras, Haití está a toda velocidad tratando de tocar fondo, pero todavía no ha tocado fondo. Por eso, una de las reivindicaciones que la diáspora representada por la DAN es que los extranjeros, los haitianos que viven en el extranjero, que muchos son haitianos americanos, haitianos franceses, haitianos canadienses, y creo que habrá también haitianos dominicanos, o sea, dominicanos o haitianos que tienen los dos pasaportes, tengan un peso político porque representan no solamente un cuarto de la población de Haití vive en el extranjero, pero más que nada también los cerebros, la gente bien preparada de Haití vive en el extranjero. Por ejemplo, en el terremoto de 2010 hubo muchos ingenieros, hubo muchos economistas, médicos, todo tipo de profesionales haitianos que fueron a recuperar el país. Muchos de ellos, entre ellos, por ejemplo, Sabine Philippe, que es la coordinadora, ¿cómo se llama? Coordinadora de la DAN, que estuvo representando al Banco Interamericano de Desarrollo como economista. Pasó 2 años, pues se tuvo que volver, porque la situación es que no importa que usted sea haitiano o no, si usted no es del pequeño núcleo que está en Haití, aprovechándose de todo ese caos, de toda esa situación para pescar en ríos revueltos y sobrevivir, no es bienvenido. Una pregunta, discúlpeme dígame. que le interrumpa, que esto es una entrevista. Entonces quiero saber qué se plantea, las fuerzas políticas haitianas, que en el pasado eran fuerzas diversas, de izquierda, derecha, centro, en fin, siguen articuladas en Haití. ¿Y qué proponen unas y otras? A ver qué usted nos dice. Bueno, ahora mismo lo que hay es una especie de mosaico. No creo que haya mucha articulación en cuanto a un frente político, porque el modelo de Estado que tiene Haití no es un modelo que lleve a que la gente se ponga de acuerdo. De hecho, en los 218 años de independencia que tiene Haití, el problema que ha habido es que nunca ha habido interlocutores que representen al Estado haitiano y el Estado haitiano que represente a la nación y que eso se pueda articular. Por lo tanto, cuando hay elecciones, hay 120 candidatos a la presidencia. De esos, por ejemplo, se elige a... Pero ese uno, cuando más haitianos votan, quizás vota el 20% de la población. O sea, que la mayoría que va a estar representada ahí apenas va a ser un 11% del 20% que votaron. No tenemos una estructura política que pueda funcionar bajo las actuales circunstancias, ninguna.
Ninguna. De hecho, una de las razones por la cual yo participo y me involucré directamente en esta etapa con los haitianos, y es porque hace 45 años, 46 años, yo operaba vuelos de Suiza, de Zúrich, Ginebra a Puerto Príncipe, de turistas suizos, que luego iban a Pointe-à-Pitre, y luego en el 77 yo lo llevé a Santo Domingo. No sé si ustedes se acuerdan, había unos vuelos de SATA, la línea suiza, que volaba Ginebra, O sea, Puerto Príncipe, ya. Santo Domingo, Ginebra, Zúrich. sea, En esa época yo vivía en Ginebra. perdóneme. Entonces, Perdóneme. De hecho, el sistema político en Haití está extinguido. bueno, para mí personalmente fue un sistema político que nació equivocado. O sea, el modelo de Estado que tomaron de Francia no era un modelo de Estado para la población africana que había en Haití, porque en 1804 el 98% de los esclavos negros, 67% habían nacido en África, y el otro 32% había nacido, era hijo de africanos. No sé si me oye. Sí, te Sí, oigo. le escuchamos. Ok, porque aquí en mi computadora se fue la pantalla. Entonces, con eso, Haití no era una nación de colonos, y por ese motivo las distintas etnias africanas que habían no se entendían entre sí. Por eso en los 218 años de independencia de Haití, el Estado ha sido siempre un asunto de una minoría, de un 2%, de un 5%, Ok. quizás de un 10%. Han tenido emperadores, Bien. reyes, presidentes vitalicios. Ya lo sabemos, pero Quizás. dígame la Entonces, solución. En términos- eso no lleva a que haya habido una concertación Escúcheme. política que represente, Ok. vamos a decir, a una cierta Ok. mayoría. ¿Cuál Hay es, un modelo de cuál Estado. es, cuál es la solución de esta crisis extrema de Haití? ¿Cuál Bueno. es la solución desde su punto de vista? De mi punto de vista, la solución, primero hay que resolver a corto plazo el problema de la seguridad. O sea, con bandas que de hecho controlan el territorio y que no hay dominio del Estado, no se puede pensar. Una vez que se estabilice eso, no importa si es un gobierno de facto, si es inconstitucional. O sea, ahora mismo lo que buscamos es que todo el mundo se ponga de acuerdo, que quien sea que tenga de facto el gobierno busque calmar al país. Una vez que se calme el país, entonces tener un diálogo nacional en los cuales se planteen que Haití no puede continuar haciendo lo mismo que ha sido siempre, porque uno no puede esperar tener las mismas acciones y esperar cambiar de resultados. Y eso lleva a que la diáspora, que representa, como le dije, un cuarto de la población que es educada, que tiene la experiencia de la democracia o de cómo se vive civilizadamente en países. Bueno, Sí. dejamos Bueno, de escuchar a Alfredo. Sí, terminó la entrevista. Bueno, ni hablar entonces, sí. Seguimos, vámonos a la pausa. Alfredo, no le podemos escuchar. No. Hola, se frizó. Sí, vámonos a la pausa y volvemos ahora. Vamos a ver. El rumbo